No, pues no vino ayer el profesor. Hoy día es 18, Alberto, ¿cierto? Hoy es... 18. Ya, perfecto. Mira la presentación en cachá que estamos haciendo. Nuevamente tecnológica. Está muy bueno. Y ¿sabéis qué pasa sola? Conduce Alberto Mayor Miranda. Oye, ¿y esa cuestión de Facebook? ¿Nos paga Facebook por esa publicidad? Debería. Debería. Invitado Rodrigo Baño. Rodrigo Baño. Ayer lo pelaron, pero es que hubo un problema de comunicación. Sí, sí. Sí. En En Nosotros Estados Unidos. asumimos toda la responsabilidad. Toda, obvio. Aunque no lo sea. Nuestros invitados Jamás. no tienen por qué asumir responsabilidad. Perfecto. ¿Cómo estás, Alberto? Muy bien, usted, señor Enof. Enofando. Enof. Enof. ¿Cómo está? Bien, pero yo no puedo evitarlo. ¿Qué pasa? Hace rato quería hacer esto. Y ahí ese. Cuando me fui del Banco Estado, yo fui funcionario, Ya. ¿ya? Lo que me distinguía en Banco Estado eran dos cosas. Uno, que yo andaba con ropa así normal, pero me ponía una chaquetita encima para disimular, una polera abajo, para que pareciera funcionario bancario, pero no se lograba el efecto porque tenía mucho pelo. Entonces, cuando me fui, me regalaron... Qué notable. No, pero qué gentileza con ese velo. Sí. Extraordinario. Tremendo. Sí. Tremendo. Así que... Sí. Bueno, Ya. esa es la historia. Me sacaron las matrioscas ya, bueno, en fin. Ya. No, se la llevó Sandrito en el auto hoy día. ¿En serio? Sí. Ya. Se fue viendo a Putin, Brezhnev, a Yeltsin. Gorbachev, Yeltsin. Yeltsin Ya. está un poco pasado, pero Recién entendí. Cuidado que te están mirando. Siempre te están mirando. sí, siempre. Un saludo a los que miran. ¿Cuánto llevamos? Estamos con 60 personas en vivo y en Ya, directo. entonces pónganle un poquito, llamen a la familia. Oye, hoy día pasó una cosa interesante, o sea, no pasó, viene pasando hace rato, salió algo así como una denuncia, una observación elegante, interesante. Resulta que hay un barrio, que es el barrio de la casa de Pinochet. No vamos a entrar en detalle porque esa casa no era de Pinochet, pero... Sí, obvio. Como casi Bueno, nada. era de Pinochet. Sí. ¿no? Con suerte las cortinas de la casa, pero después el golpe como que le procuró algunos bienes. Entonces, la casa de Pinochet. Y ese barrio es un barrio que se ha mantenido completamente incólume. Nada lo ha tocado. Todo ha pasado por encima sin tocarlo. Ya. Ese es el significado específico de la palabra Pascua. Pasar por encima sin tocar. Guau, ¿Ya? ya. Bueno, entonces no lo ha tocado nada. Ya. Y de pronto una inmobiliaria dijo, oye, pero este lugar está súper bien ubicado, metro escuela militar, ¿ya? Presidente Razzuri, ¿ya? ¿Por qué no hacemos un edificio acá? ¿Y lo permite el plano? Sí, lo permite, todo Ya. aprobado, todo. Y los vecinos dicen, pero ¿cómo? ¿En nuestro barrio? Y son todos vecinos que están a favor del libre mercado. Claro. ¿Ya? Sí, po. Pero resulta que de repente le dijeron, no, hay que construir un edificio grande y va a llegar gente. Pero ¿cómo acá en el barrio de Don Augusto? Y el inversionista, que ya se olvidó de los favores concedidos Obvio. en su momento, Está bien, po. dijo, pero obvio, yo tengo que seguir ganando Sí. dinero, no puedo vivir del dinero del pasado. Entonces dijeron, pero ¿cómo? Qué vergüenza, ¿cómo no hay regulaciones para las inmobiliarias? Dijeron, porque era su barrio. Entonces es interesante porque es como el neoliberalismo es para los demás, Sí, claro. pero para nosotros necesitamos regulaciones que eviten la gentrificación, los guetos verticales. Esto no era un gueto vertical, era un edificio, ¿no? De lujo, pero bueno, interesante. Interesante, sí. Interesante. Incluso están metidos ahí miembros de la vinosa familia Alessandri, Sí. que tienen un alcalde, un candidato a concejal. A diputado. Perdona, me disculpa el candidato. Candidato. O diputado. O Diputado. pero su estatura siempre... No, ya no voy a decir... Ya. No. Vámonos mejor con el invitado. Gran invitado. Rodrigo Baño, ¿me permiten? Rodrigo Baño Ahumada, aquí tenemos... esta obra, Hablando. ahí les vamos a contar un par de detalles. Tenemos Ya. el segundo tomo, son 2 tomos. Les vamos a contar un poquito la historia. Antes de saludar al profesor Rodrigo Baño, Cuéntanos la historia. quien oficia, además, debo decirlo, para dejar en claro, quien oficia en calidad de mi maestro. Perfecto. ¿Ya? Sí, para que quede claro. Sí, hay que decir que tú te refieres a él siempre en términos muy reverenciales. Y yo hablo de profesor y no lo tuteo ni ninguna de esas cosas banales que ocurren y acontecen. No, profesor.
como corresponde. ¿Ya? Entonces, resulta que el profesor Rodrigo Baño tenía durante muchos años, trabajó durante 10 años en el siguiente proyecto muy interesante. Sacar todos los meses un informe de coyuntura, entre el año 80 y el 90. Solo hay un mes que no está. Le vamos a preguntar por qué no está. 80 al 90. Estaba en Flaxo. Entonces, escribía este texto, vamos a decir que se imprimía, pero se sacaban copias, y se repartían en el mundo social y político, sobre todo, y mucha gente de las poblaciones iba a buscar, qué sé yo, esta información, y eso circulaba por el ambiente de la oposición que estaba en Chile. 10 años de análisis. Y esos 10 años de análisis no se publicaron hasta recientemente. Aquí está. Esto es. Esto es, los 10 años de análisis. Y luego de eso, pocos años después, termina el 90, el año 98, el profesor Rodrigo Baño comienza a hacer la revista Análisis del Año, que esta vez no es mensual, sino que es anual, en la Universidad de Chile, donde estoy en el comité editorial, y él dirige la revista, y entonces todos los años se ejecuta un ejercicio semejante, pero mucho menos interesante que el del profesor Rodrigo Baño. Maravilloso. Destaca además por la pluma de estos escritos. Y vamos a conversar con él ahora. Vamos a conversar con el autor. Que está... Profesor, ¿cómo está usted? Bien, bien. ¿Cómo está? Bien, ¿cómo estamos? Bueno, aquí estamos con su obra. Estas obras curiosas que están recién estrenadas cuando ya han pasado mucho tiempo. Y que nos refieren, bueno, el profesor Rodrigo Baño, en los últimos años sus publicaciones han sido fundamentalmente preparar esta publicación y preparar también varias obras sobre las obras completas del profesor Paleto. En la última edición, de hecho, el profesor Rodrigo Baño olvidó poner que él era el editor, así que no aparece en ninguna parte del libro. ¿En serio? Sí. Esas cosas. Pero bueno, profesor, contemos un poco, yo conté a grosso modo, lo que es lo mismo que decir groseramente, el origen de esta publicación. ¿Cómo nace? ¿Por qué parte en el 80? ¿Vislumbraba que esto podía durar 10 años? ¿Cómo fue el ejercicio? Bueno, en ese tiempo hubo un golpe de Estado. Pero En antes. ese momento se llamaba pronunciamiento militar. Y costó mucho tiempo, todavía pasaron años antes que uno pudiera decir golpe de Estado, decía pronunciamiento militar. Bueno, pero empezamos antes porque obviamente estaba con ese evento, digamos, perdí la pega y me llegué a la Flaxo. Pero lo fundamental que en ese momento... Perdió la pega en la Universidad de Chile, Facultad de Derecho. Exonerado. Exonerado. El profesor Baño es abogado y sociólogo. Claro. Y trabajaba en la Facultad de Derecho. Claro, hacía el curso de sociología jurídica, donde juntaba la sociología con lo jurídico. Exacto. Calzaba perfecto. Bueno, pero digamos, el origen del libro fundamentalmente porque, aunque ustedes no lo crean, un grupo de personas decidimos quedarnos en Chile después del golpe. Decidimos quedarnos en Chile. Entonces, y no para hacer la revolución, no para sumarnos, digamos, al golpe militar, no, sino que simplemente nos quedamos en Chile porque decidimos que había que quedarse para decir que no. En ese tiempo todavía no había plebiscito ni nada. Dijimos, no, aquí alguien tiene que quedarse para decir que no. ¿Qué ocurre cuando hay un golpe militar? El golpe militar lo primero que hace es agarrar a alguno, torturar, fusilar a otro, y sabe que todo el resto va a salir arrancando. Lo cual consolida el régimen. Bueno, nosotros no éramos muchos en realidad, éramos un grupo como de 7 personas. Y no impedimos que realmente se fueran muchos. Algunos con causa y la mayor parte sin causa. Porque, como decíamos nosotros, ni siquiera los perseguían para cobrar la luz, digamos. Pero se sintieron incómodos, no podían vivir en este país, o problemas familiares, o posiblemente el problema de pega, digamos. Importante para moverse. El exilio económico. El exilio económico creo que fue el mayor. Y ese exilio económico a veces incluso se cubrió políticamente, pero era más exilio económico que otra cosa. Bueno, y la idea es, pues, nos quedamos. ¿Cómo nos quedamos? Bueno, ahí empezar a tratar de cómo aguantarse.
Obviamente cuando uno se queda sin pega trata de hacer algunas cosas. Yo estuve trabajando un tiempo de transportista, digamos, de una empresa constructora. Y cada uno hacía lo que podía. Y me llegué a la Flax, donde trabajaba Faleto, digamos, y otra gente. Y finalmente pude conseguir algún proyectito ahí y me fui sumando, hasta que... Empezó a ir a almorzar, digamos. Empecé, claro, había todo un procedimiento. Uno primero llegaba ahí y hasta que empezaba a saludar a toda la gente. En Flaxo. En Flaxo, claro. Después de saludar a toda la gente, que lo reconocieron a uno, entonces uno se conseguía con la señora Dick, que es la que hacía el almuerzo, hacía un plato de comida, que lo que pusiera en el listado de los almuerzos que se dan. Después, el otro es ubicarse en una silla en una oficina, que podía ser de 8. Y ahí uno ya tenía un número de teléfono. Entonces, ya con todo eso, después había que conseguirse un proyecto, ¿no? Que se financiara. Y después con ese proyecto ya uno pasaba, ya ahí poco a poco, es como poner la pata en la puerta para que no se cierre y ir empujando un poquito hasta quedar Así ahí. se conseguía pega. Ahí, así se conseguía, digamos, pega. Y por supuesto teniendo amigos, porque si uno no tiene amigos no está muerto, digamos. Y bueno, pero decidimos quedarnos y entonces ahí empezamos a pensar, bueno, ¿qué hacemos? Tratamos de hacer varias cosas. Y una de las cosas que hicimos primero, antes que empezáramos con esto, hicimos un intento de hacer un análisis político para entregarlo a lo que existía todavía de dirigencias políticas de izquierda, que algo quedaba clandestino todo esto. Por supuesto. Y lo entregamos, pero sin mucho resultado, porque la verdad es que la dirigencia le importaba mucho, digamos, el análisis, una cosa, y por lo tanto no motivaba mucho. Entonces, después de varios años, cuando la cosa estaba un poquito más calmada, empezamos a reunirnos en un grupo que se llamaba Taller de Análisis Político, y empezamos a hacer análisis, y ahí conversábamos básicamente, y yo escribía, digamos, lo que conversábamos, y después lo armaba, lo redactaba. O sea, siempre lo escribí yo, desde el primero hasta el último. Pero esto era un resultado de una conversación. Una conversación, conversábamos. Ahí estaba Faleto. No, una academia, así de Platón. Estaba la Julieta. Estaba la Julieta Kirchwood. Había Leopoldo de Navide. Es que más tarde, bueno, Negro Morales estaba ahí. Negro Morales. Estaba Negro Morales. ¿No estaba Brunner ahí? No. ¿Pero estaba en Flaxo? Sí. No, Brunner estaba en Flaxo y fue director de Flaxo y todo lo demás. Este era un grupo un poco menos... Sí. ¿Había una definición política, digamos, que hacía que había un grupo ahí? ¿Era más bien por eso? Sí, pero no eran tampoco tan afines, más socialistas que otra cosa, pero había un comunista también. Siempre hay un comunista. Siempre hay un comunista. No te queda ni una duda. ¿Cómo no sin carnet? Y estábamos ahí y empezamos con esta cosa a escribirlo y a sacar. Entonces ahí ya empezamos a montar poco a poco. Primero sacando plata en los bolsillos, digamos, para sacarlo a un mimeógrafo, un aparatito que le da vueltas y salía. Pocas copias, hasta que empezamos a generar una red, ya después también una red, que no tanto que fueran individuos, sino que ya teníamos una red en que iban dirigentes estudiantiles de la Chile, conocidos por Victoria y cuestiones, que ellos repartían en elementos estudiantiles. Dirigentes poblacionales, bueno, también iban. A los sindicatos se les llevaba, a las grandes centrales sindicales que crearon ahí en ese tiempo. El FUT, la CN, no sé cuánto. ¿Cómo se llama? Coordinadora de sindical, no sé, alguna cosa así. Empezaron a armarse algunas cosas así chicas. Madeco siguió siendo como sindicato más o menos importante. Entonces a eso se les llevaba a las sedes mismas, ¿no? Se le daban paquetes y lo distribuyeron. Había también los curas. Habían curas que todavía quedaban de antes que llegara Juan Pablo II, digamos. Curas rojos. Claro, los curas del tiempo aquel de la teología de la liberación, ese tipo de cosas, todavía quedan. Los traperos de Maús. Los traperos de Maús eran muy buenos porque sean lotes grandes, porque ellos tenían distribución nacional. Sí, pues. Entonces era una maravilla, digamos, era fantástico. Y había otras congregaciones que también iban medio puntudos, digamos. También ellos eran buenos repartidores. Y empezamos con poco, finalmente, ya regularmente sacábamos como 2000 ejemplares de mimeógrafo. Y se repartían harto, se repartían bien. Nunca tuvimos problema de bodegaje, digamos, nunca tuvimos que guardar nada, se salía. Y se repartía, se reproducía, no sé, estaba bien montado.
Sé que ese es el origen. Ese es el origen. Bueno, estos escritos siempre tienen y todavía guardan el mismo estilo, ¿ya? Tiene una escritura que podríamos catalogar que es poco académica desde el punto de vista de su puesta en escena. Uno agarra cualquier página, digamos, y los títulos siempre son particularmente. Aquí se habla de E.T., por ejemplo, que estaba en ese momento, recuerdo haberlo visto en el cine por estos mismos años. De hecho, fue la primera película que vi, así que cómo juntarse para juntarse, o el que paga las mentas baila con las niñas, y así. Entonces, el proverbio chino, no supongo que, bueno, en fin, el centro es el centro, pero no es más que el centro. Eh, entonces, ese tipo de escritura, ese tipo de escritura usted la define para este texto, o venía escribiendo ya en ese tono que está en el límite superior de la ironía. Yo tuve siempre problemas con la escritura. Cuando yo entré a estudiar sociología, me acuerdo que el primer trabajo que hice con un profesor era de técnicas cuantitativas. Me pidieron un trabajo, hice el trabajo, y lo hice con el estilo que el tipo se indignó. Me puso un 3, y me dijo, yo eso nada más porque usted es un buen alumno, porque si no le habría puesto un 1, porque este no es el lenguaje. O sea, siempre tuve problemas con esta cuestión. Esto es ciencia. Claro, esto es ciencia, exactamente, esto es ciencia. Entonces, cada vez que puedo aprovecho, digamos, de sacar el lenguaje. Y esta cosa, la verdad es que el lenguaje ayudó mucho. Mucho. O sea, lo único que pusieron alguna cuestión fueron los líderes sindicales, son gente seria. Sí. Entonces, que alguna vez me digan, compañero, esto yo creo que son asuntos serios. O sea, no, sí, no saben, dije yo, pero para que la gente se entretenga. No me acuerdo, algunos títulos que me gustaron mucho, para la primera elección, porque llega hasta las elecciones de Aylwin. Entonces hay un subtítulo que me gustó mucho que se llama Más vale pato en la mano que poto a dos manos. Que en realidad era bien, me pareció justo. Otro que causó escosor, ¿ah? Es un subtítulo que se llama Vuestros nombres variantes renovados. Ese molestó. Molestó harto. Yo no sé, todos somos simpáticos. Esa es una generación en los 80 que está ahí: Brunner, Tironi, Correa. Bueno, Tironi no está en Flaxo, está en Sur. Bueno, está empezando con Lago. Lago estaba ahí, estaba director. Cuando yo llegué estaba director Lago. Después tuvo varias gente más. Bueno, Brunner también fue director. Pero hay que reconocer que Brunner tiene algo que ver con esto. Sí, pero no es muy buena. Brunner era muy cuidadoso. ¿Siempre? Siempre fue muy cuidadoso. Yo me acuerdo, la primera cosa que hice yo fue un pitutín que para poder meterme ahí, fue una cosa que ofreció alguien, no voy a decir su nombre, que escribir una cosa sobre el tema del poder judicial y el régimen militar, o sea, que es lo que había ahí. Y yo me acuerdo que hice el artículo, lo hice, lo preparé y lo entregué, pero lo entregué atrasado. Entonces me dijeron, perdiste. Pasó la vieja, por lo tanto no se paga. ¿Ya? Y me acuerdo que después arreglé otro artículo, a partir de eso, arreglé otro artículo para publicarlo como documento de trabajo en Flaxo. Y Brunner me subrayó muchas cuestiones. ¿Ah? Esta cosa de decir golpe, por ejemplo, en vez de... ¿En serio? Sí, claro. Porque no se podía decir. Cuidar la institución. Ya. Era serio. O sea, yo creo que en el fondo tenía razón, digamos. Él era director de la institución, estaba complicada, digamos. No. Entonces, golpe, no, el pronunciamiento. Total, no se pierde nada. Ya. Me rayó varias cosas así. Con el lápiz rojo. Que yo me da lo mismo. No me importó mayormente, nunca lo consideré como una censura. Creo que, no sé, a lo mejor si hubiera sido yo el director habría hecho lo mismo, no tengo idea, porque cuando uno es director de algo tiene que ser responsable de la institución. No puede tener por eso nunca he querido ser director, nada, no me gusta tener responsabilidad. Pero eso me acuerdo de Brunner, Correa, no sé, Correa nunca me quiso, no tengo idea por qué. No debe haber sido su gusto, ¿no? Probablemente. No sé. Probablemente.
pero nunca... Pero con Tironi tenía una buena relación. Con Tironi sí, pero Tironi pasó por ahí, ¿no? Yo tuve unos trabajos con Tironi, una vez trató un documento. Tironi es una persona muy agradable. Era en esos tiempos muy agradable. Muy ¿Usted lo sigue leyendo, sí? no, porque ya me la pega ya, pero de vez en cuando le veo alguna cuestión, pero... Las columnas, me refiero, no los libros. No, los libros no, pero columnas sí las leo alguna vez, ¿sabes? No sé, leo esta piña de vez en cuando. O sea, puedo leer cualquier cosa, digamos. O sea, lee hasta Peña y Tironi. Ese titular hasta el momento está en la cuña del programa. Sí, puedo leer, bueno, no problema. Pero había bastante gente ahí que fue muy importante después. O sea, salió presidente, Sí. ministro. Sí. Usted estuvo, alguna vez me contó que estuvo en las primeras reuniones de cuando que prácticamente no habían líderes de lo que después iba a ser la concertación en Chile porque estaban todos fuera. Entonces algunas reuniones o alguna reunión inicial en los inicios de los vínculos con la derecha democrática para tratar de allanar el camino. ¿Usted le tocó ir a alguna reunión representando a lo que Sí. fuese? Porque no tenía rol orgánico en alguno. Sí, yo más que más acompañaba más a Faleto. Faleto fue muy articulador Ya. de reuniones. Faleto era bastante amigo de Lago. Ya. Entonces, y Faleto trató siempre de lograr que se rompiera, digamos, un cerco muy fuerte que había entre la democracia cristiana, digamos, y la izquierda marxista, que es una cuestión que venía del golpe, digamos. Ah, él fue. Él, no, pero él decía que la única forma que eso tenía la única forma de salida es que había que buscar algún tipo de Claro. acuerdo, porque si no, solo la izquierda no podía. No podía. Y eso no era partidario tampoco de Izaro Chancacazo, digamos. Ahí estaba el pato en la mano. Claro, estaba el pato en la mano. Entonces, él incluso juntó a Benninger, digamos, con la... Empezó a buscar así fórmulas. Ah. Benninger era Uno otro. nunca sabe dónde terminan esas cosas. Benninger era otro articulador. Sí. Yo pertenecía al grupo ese que se reunía, que Benninger reunía, donde juntaba gente de derecha, gente de izquierda, digamos, socialista, relativamente decente, como yo, digamos, no que andaba con los fierros, digamos. La derecha blanda. Claro, pero no tan blanda, porque... Ah, ya. porque Fue claro, más lejos. yo no era tan blando, y el Chino Correa, que también iba, no era de los blandos, era de los duros. No, pero por la derecha eran los democráticos. Por la derecha, claro, los democráticos. Los más liberales. Claro, hay un tipo de raza, me acuerdo, y Siempre me dio razón. Sí, siempre hay una raza, sí. Y Y una vez me acuerdo que llegó al ministro, fue ministro Pinochet, Fernández, Sergio Fernández. claro, Senador. y el demócrata cristiano también, Genaro Regan, había un lote ahí que se juntaban a Conversar. O sea, la tesis de Benninger es que conversar no se entiende la gente. Sí. Es una tesis muy antigua, digamos. Creando civilidad. Claro. Y ahí empezaron a buscarlo. O sea, Solari estaba también en ese lote, ¿no? Solari también. El tema es que partieron conversando y después... El chino Solari y el chino Correa eran La China estaba presente. lo mismo, digamos. Era intercambiable. Claro, es que era la dirección que tenía el PS Almeida allá adentro. Esa era las cabezas, digamos, visibles. Personaje, el Chino Correa. Había usted una relación ahí conocido y en algún momento también académicamente con Clodomiro Almeida. Sí. Clodomiro Almeida lo conocí bastante, bueno, como estudiante, incluso fue profesor mío. Fui ayudante de él. Yo empecé mi carrera académica siendo ayudante de Clodomiro Almeida junto con José Miguel Insulza y Ángel Frischwitz, que ahora está director de la Flaxa. Los tres éramos ayudantes de Clodomiro Almeida en la Escuela de Ciencia Política y Administrativa de la Chile. Y ahí empecé yo. Interesantes trayectorias esas. Sí. Muy interesante. Estamos en el escenario. Vamos un poco a un escenario anterior para poder diversificar, para después tratar de hacer alguna clase de síntesis. El profesor Rodrigo Baño, hay gente que lo sabe porque lo ha visto en las librerías, ha oficiado en su momento de novelista. Y a veces oficia de novelista incluso dentro de
De sus textos más de sus académicos. textos más académicos. O sea, sus reflexiones sobre la cultura Quom, que son un clásico, ¿ya? Son ficciones, digamos. No voy a- o tal vez existe la cultura Quom, pero no en este mundo. Entonces, Ya lo conocerán. Ya. pero efectivamente ofició de novelista y estuvo en la escena de los escritores, que fue una escena fértil, años 60, la escena literaria en general, nosotros los novelistas, la poesía, con el gigantesco referente crítico Alone y con ese tipo de escena. Usted ahí, en su época bohemia, si queremos decirlo elegantemente, usted dice, yo no era pobre, yo era bohemio. Ah, como nosotros. Entonces, Entonces somos bohemios. Perfecto. exacto. Una No, forma endeudado no elegante. vale para bohemio. Es una forma elegante de ser pobre. ¿no? Muy elegante, claro. Yo nunca me sentí pobre, era bohemio. Yo me siento muy bohemio, entonces. Usted circulaba en ese mundo de creadores, qué sé yo. Bueno, ahí estaban Sí. los escritores más destacados de ese circuito. ¿Quién es? Bueno, estaba Raúl Ruiz ahí como... Para Raúl, sí. Raúl, Sí. ¿Usted tuvo una relación de amistad con él? sí, no sé, tuvimos una relación muy Yo fui a su casa muchas veces, digamos. Incluso nos fuimos a D una vez con Raúl y dos amigos, eran cuatro los que fuimos a D, en camiones, digamos, para el sur. ¿En serio? Sí. Y incluso todavía me acuerdo de una canción que me enseñó el perro Ruiz, digamos, en el camino. Ya. Rosita Elvire, digamos. ¿No? Que la cantaba él y la aprendí yo y la cantábamos juntos. Y llegamos, pero ahí el perro Ruiz se fue en Valdivia. Hasta Valdivia llegamos juntos y ahí él se fue porque quería ir a Chiloé, porque tenía familia chilota. Ya. Entonces ahí... ¿Ustedes se fueron para dónde? No, nosotros seguimos en Valdivia. Ah, se quedaron ahí. Seguimos en Valdivia. Buena cerveza. digamos. Sí, no, buena ciudad. Y otro buscó curante. Claro. Buena cerveza, sí. Así que al perro lo conocí bastante en su casa, fui muchas veces a su casa antes, cuando estaba ahí con su padre, también lo conocí, que era de la Marina Mercante, y hay todos unos viejos ahí de la Marina Mercante. ¿Y ese estilo, de dónde viene? ¿Era una cuestión estética o usted cree que más tiene que ver con la personalidad, la forma de planteamiento de su cine, de Ruiz? ¿Sí? No, tiene más que ver con su personalidad. Sí, hay muchos Sí, que me han dicho sí, que... tiene más que ver con su personalidad. El tipo tenía lo suyo, digamos, era bastante original. Claro, Era un una tipo- relación con el delirio, en su sentido positivo. un tipo digamos. que tenía ideas, tenía una cuestión media mística, ¿ah? También, sí. que se da en algunos, pero a lo mejor le hace bien a uno, ser una cosa mística que nunca la ha tenido, pero tenía una cierta cosa media mística y tenía un gran amigo que ahora es un poeta muy connotado, no me acuerdo en este momento cómo se llama, pero que también iba para allá, Y usted tiene una relación de amistad muy cercana también, bueno, ya lo nombró a Faleto. Sí, y con Faleto, sí. con eso era mucho, bueno, Mucho más largo que con Clifford. mucho no, más o sea, largo. era una institución en la facultad, al menos cuando yo era estudiante, Sí, y muchos años, sí. la institución de profesor Rodrigo Baño, profesor Enzo Faleto, ambos caminando a mediodía exactamente al café. Entonces era una institución y bueno, el curso conjunto que tenían de sociología del arte, o sea, había una relación bien fuerte y además tenían esta cosa como en contra del poder, porque el profesor Faleto articulaba muchas cosas, como usted bien dijo, pero Pero no se metía en ninguna. O sea, no se metía. No. no. De hecho, hay una anécdota que usted alguna vez me contó que Fernando Enrique Cardoso lo contacta cuando pasa a ser presidente de la República y la respuesta de Faleto es... Cuando deje de ser presidente volvemos a hablar. ¿En serio? Sí. Bueno, porque más sabía para dónde iba la mano. creo. Bueno, con Lago fue lo mismo. Con Lago fue lo mismo también. Podría haber hablado, aunque fuese. Cuando Lago fue presidente, no quería ser. Incluso él criticaba bastante, porque hablaba de los sociólogos cortesanos. Ah, qué duro. Entonces era más o menos duro en esas cosas. Y siempre mantenía su independencia, su alma anarquista, digamos. Era un alma anarquista, pero mucho más compleja, porque Pero era era socialdemócrata. anarquista, socialdemócrata, tenía bastante enredo. Articulada, después se enojaba con lo articulado. ¿En serio? Claro, articulado, la política, y después, bueno. Pero eso es... Pero tenía sentido del humor. Un gran conversador. Claro, y tenía mucho sentido del humor, y eso se agradece. Sí. Se agradece. No era muy grave, tenía buenos chistes, buenas tallas, buenas observaciones así, jocosas, digamos.
Y tenía muchos amigos. Tenía muchos amigos. Muchos amigos. Me ha tocado así de repente, no sé, cuando estaba mucho en la radio en la Chile, qué sé yo, de repente te decían, oye, vamos a tomarnos algo, y tú vives con gente, qué sé yo, que tú no conocías, y de repente te empezaban a hablar de Faleto, así como de la nada. Y alguien nombraba a Faleto y el otro tapaba la copa, porque... entonces... No, pero sí, de hecho, cuando en esa época que tú llamas la bohemia, que existía el Bosco, una gran institución, porque era un negocio que no cerraba nunca. Se decía que no tenía cortinas para cerrar, digamos. Ya, sí, lo escuché. Estaba abierto toda la noche, digamos, todo el día, toda la noche. Y claro, ahí pululaban, digamos, cualquier cantidad de animales. Como la misma chica que también había antes. Claro, no, pero esta era más. Ahí el perro también iba al Bosco y varias gente más, pero ahí íbamos un montón de muertos de hambre ahí, que poníamos la mesita afuera, se pedía la cerveza, estábamos ahí, hasta que aparecía el Faleto. Cuando aparecía el Faleto era salvación, porque Faleto estaba en la CEPAL, estaba trabajando en la CEPAL. Ganaba bueno. Entonces, llegaba Faleto, pasaba Bancho y pasaba toda la tropa detrás del Faleto. No, y además Faleto hay que decirlo, que es bien sabido que Faleto, incluso cuando tenía poco, no le importaba darlo. Era rumboso total. Totalmente, era espléndido. ¿No? Esas cosas que no existen prácticamente en Chile, porque en Chile no es una cultura espléndida, la gente como que llega a la cuenta y todos se esconden, qué sé yo. Entonces, no, Faleto era espléndido, y de hecho había un gran mito cuando yo era estudiante de que Faleto era prácticamente un millonario, entre los profesores, entre los estudiantes, entre todos. Y la verdad era que la pensión de la CEPAL era una cosa así, Ya, pero claro. era todo falso, era todo mentira, pero servía porque a Faleto no le importaba que creyera en eso. Decía, da lo mismo, y era muy generoso, efectivamente. No, un gran tipo. Ahora, esta época de la bohemia, ¿usted cuántas novelas ahí procuró No, mira, al mundo? está una exitosa. Ya. Y después puro fracaso nomás. Pero una bastante exitosa que escribí con Rodrigo Quijada, que fue Tiempo de Araña, que fue segundo premio en un concurso. Era mira, mezclaba la península ibérica, digamos, y Latinoamérica. Pero metía Portugal, ¿no? Probablemente. No sé si metía a Portugal, porque a toda Latinoamérica, que fuera. Fue una cuestión bastante grande que hizo Zigzag, cuando existía Zigzag antes de que lo transformaran en Quimantú, digamos. Zigzag era la gran editorial. Y ahí nos fue bastante bien. Es una historia bien complicada por lo demás, pero nos fue muy bien. Porque la anécdota es entretenida. Resulta que con Quijada nos pusimos de acuerdo y dijimos, en esta concurso hispano, latinoamericano, no sé qué, van a tener que darle un premio al extranjero. Porque si no, no funciona, digamos. Era un gran precio. Entonces, hagamos unos extranjeros. Entonces, escribimos una novela ecuatoriana. ¿En serio? Para lo cual teníamos unos amigos ecuatorianos. Entonces nos juntábamos con ellos a chupar y lo hacíamos hablar y íbamos recogiendo todos los modismos, todas las cuestiones que teníamos. Y nos contaban cosas. Entonces hicimos una novela ambientada en la selva ecuatoriana. Que jamás habían conocido. Que jamás hemos conocido. No habíamos salido ni a Mendoza siquiera. Y no había internet ni esas cosas, para ser claro. No había nada. Entonces hicimos esa cuestión y lo hicimos con todo. Porque además una desconfianza absoluta, cosa que hasta el día de hoy conservo, una desconfianza absoluta sobre la humanidad. Incluso era con seudónimo, pero dentro del sobre, el nombre del seudónimo afuera, pero dentro del sobre pusimos otro seudónimo. Con dirección en Guayaquil, Ecuador. Porque desconfiado, ¿no? Claro, los tipos capaz que veían Laura, se cerró el sobre. Se cagó baño. No. Entonces desconfiado todo lo pusimos. Entonces cuando dieron los resultados, entonces dijeron, el primer premio fue, no me acuerdo quién. Y el segundo premio, novela ecuatoriana, escrito por fulano de tal, Guayaquil. Y salió, pero el problema fue que después teníamos que cobrar, pues nos empezaba a cobrar la plata. No nos interesaba la fama. Entonces cuando fuimos a cobrar, nos dijeron, no, ustedes nos engañaron, esto no puede ser. Ahí hubo un problema. Bueno, que Guillermo Blanco intercedió por nosotros. Ah, ya, a favor, menos mal. A favor. Y el otro que estuvo en favor fue Fileo, que era otro y también el que le gustó mucho fue Alone. Alone le gustó mucho. Entonces, con esas
con esas ayudas logramos que si hiciera vista gorda dijera, bueno, ya, qué sé yo, reconociera porque lo hemos hecho bien, ¿eh? O sea, el seudónimo este que estaba hecho, con el nombre de, no me acuerdo cómo se llama el nombre del ecuatoriano ese, lo escribimos en el registro de propiedades, escribimos una cosa y pusimos el seudónimo, ¿ah? Y nosotros, para que nosotros teníamos el respaldo legal, éramos estudiantes de Derecho, entonces sabíamos que no iba a hacer las cosas. Entonces estaba todo respaldado, así que finalmente salimos y cobramos la casa. ¿Viste, Mayor? Todo respaldado. Todo respaldado. ¿Y las novelas después, entonces? Y después yo fracaso tras fracaso. Sí, escribí otras cosas que fueron... hasta la victoria final. Fueron muy... Pero eran más... Que a mí me gusta mucho la forma. O sea, encuentro que los contenidos son lo de menos, lo que importa es la forma. Entonces, trabajaba más por la forma, cosa que no me gusta en la actualidad, que cada vez más acentuado de que lo que se premia es el contenido. O sea, tú tienes que ayuntarle con la novela o la película de acuerdo a lo que esté al discurso político de moda, claro. Yeah. O sea, actualmente tienes que hacer películas y libros sobre refugiados, sobre migrantes, sobre transexuales, sobre... O sea, porque eso no importa mucho la forma, digamos. Lo que importa es que tú señales un tema que es de actualidad y te posiciones valóricamente en lo que es hegemónico valóricamente. Eso es lo que vende. Hay un montón de películas malas, pésimas, digamos, pero no importa. Tienen premio, tienen buena crítica, todo lo demás, porque toman un tema candente, digamos, de acuerdo a la posición políticamente correcta. Fuertes declaraciones del profesor Maño. Soy tan acostumbrado. Me ha gustado la forma estética, digamos. Entonces me gustaba escribir frases que resultaban bonitas, que tuvieran otro significado. Por supuesto que el mundo se latea, digamos, con esas cosas, no lee nada. Está interesado más bien. Muy Henry Miller. En la anécdota, claro. No sé si Henry Miller. Pero es más... ¿Pero usted le gustaba o no le gustaba Henry Miller? Sí, me gustaba. Pero me gustaba por las partes más pornográficas. Porque en ese tiempo no había mucho acceso a la pornografía, sino tenía que leer hasta Marqués de Sade. O sea, no había lo más alguna revista por ahí, nomás. Pero no, bueno, y eso hoy se pierde fuertemente. Pero por supuesto. Bueno, te metes en internet nomás y ya, pues, aquí. O sea, el cuestionamiento formalista a ciertos valores dominantes, a la moral, es muy mal visto. O sea, un Lolita no se podría escribir, esas miradas han cambiado mucho en ese sentido. O sea, hay un giro eticista, si queremos decirlo. Ahora, hay un punto que hablando de títulos, usted tiene un libro ahí que, bueno, voy a destacar dos libros. Uno que es académico, pero tiene un título muy interesante que se llama, a propósito de esta foto que está aquí, que se llama De Augustos a Patricio. Sí. Que es sobre el fin de la dictadura. Sí. Ese fue un libro que hasta el día de hoy todavía circula y se mueve, a pesar de que no quedan nuevas ediciones. Ese fue un buen título. No Ese fue un buen título. Este es muy mal título, lo puso la editorial. Ah, qué bueno, lo puedo decir. Es malo el título. Malo el título, malo. Porque además no responde a lo que hay adentro. No, además que... Yo sé cómo se llamaba originalmente. Pero no pasa nada. Ya cuéntalo. El que decía Pinochet originalmente. Pinochet, claro. Pinochet, como decíamos ayer. Claro. Pero tampoco me gustaba mucho el título. En cambio, el otro título, De Augusto a Patricio, lo encuentro que está, pero perfecto. Además que mi hermano hizo las ilustraciones, que mi hermano le pega la ilustración de la portada, es muy buena, porque aparece el sillón, digamos, de Augusto, caído, botado, y el respaldo, y unas banquitas así, afirmándose en el respaldo, digamos, del sillón caído. Entonces, sale muy bueno de Augusto a Patricio, porque realmente se fue Augusto y llegaron los Patricios. Y llegaron los Patricios. Y coincidía con Patricio, estaba perfecto. Calzaba bien. Y su última novela también fue una novela bien interesante. No tuvo un gran éxito editorial, pero tuvo eso. Encuentro que es una buena novela. A mí me gusta esa. ¿Cuál? ¿El cantar que no tuviste? El cantar que no tuviste, sí. A mí me gusta eso. El otro día la vi en el drugstore. Yeah. Está en la librería del Jorge Edwards, en la que está arriba, no me acuerdo cómo se llama. Ahí estaba, ahí dando vueltas. La iba a comprar y no me alcanzaba la plata. Pero y había otra necesidad. No me alcanzaba, no había forma. En este momento casi es peligroso haber escrito ese libro. Sí, un poquito. Porque es inmoral. Es un poquito inmoral.
Pero tiene una página inicial de esas así. Pero la página inicial son una cosa importante, digamos. Y esa página inicial es una aceleración 0 a 100 en 5 segundos, un Ferrari. Pero la verdad, yo no sé mucho lo que siempre he dicho una de las preguntas buenas, la otra vez vi la otra entrevista que se encontraba con una pregunta buena. O sea, la mejor pregunta que se ha hecho alguna vez es la que hizo Nietzsche, cuando dice, ¿por qué lo bueno es bueno? Y la verdad es que cuando uno pasa los años... Aquí murió Pozzi, porque Pozzi tenía la mejor pregunta hasta aquí Hasta en el programa. No, pero porque la gente prefiere ganar a perder. Ganar a perder. Claro, esta no la hice yo, la hizo Nietzsche, Bueno, otra cosa, digamos. Y otra cosa que vos, digamos. Pongamos las cosas en su lugar. En su justo contexto, sí, no, claro. Claro, es que es una pregunta sumamente interesante. Y sobre todo para una persona que ya ha pasado a ser un ejemplar clásico, como el caso mío. No viejo, sino que modelo clásico. Sí. Porque ha visto varios momentos éticos. ¿Ya? Y cada momento ético se vive como si ahí sí que hubiera encontrado al fin lo que es bueno. Y después pasa eso, pasan otras cosas a ser buenas. Yo no veo, y con el convencimiento absoluto de que al fin descubrieron, digamos, lo que era bueno. Entonces, eso me parece sumamente interesante. Sí. Por eso esta cosa de sumarse, digamos, a la hegemonía ética, nunca me pareció como un elemento interesante. En la literatura, en la política, en lo que sea. Porque no tiene ningún sustento, digamos. O sea, la ética no tiene ningún sustento. Ahora, eso es como renunciar, en este caso, a tu escritura, que sea útil. Claro. Útil desde el punto de vista ético, que No es tu rol, dices tú. claro, que informe los valores verdaderos, digamos. Claro, pero es que ahí hay un giro que es un giro bien... Porque una cosa es la sociología crítica, en sentido Adorno, Horkheimer, donde se cuestiona siempre lo que tiene valor. Pero reconozcamos que toda la perspectiva de la Escuela de Frankfurt es una perspectiva que en algún punto dice, ya, pero aquí nos paramos en una perspectiva ética de base y de aquí trabajamos. El que de hecho es solvente a eso nació mucho antes, es don Federico, ¿ya? Y que eso se encuentra un pilar ético y lo desarma, y encuentra el siguiente pilar ético y lo desarma de nuevo a través del proceso genealógico, en fin. Y el profesor tiene mucho eso efectivamente en su escritura, tratando de ensayar respuestas para ese momento ético. A propósito de eso hay un argumento que yo se lo he escuchado, que en algún punto lo hemos trabajado en conjunto, aunque es idea original del profesor, y yo la verdad es que de momento no he hecho nada, solamente he trabajado en conjunto porque he rellenado cosas en un papel que me mandó el profesor, y que tiene que ver con un argumento interesante respecto a la visión de el hogar, la familia, actualmente. Entonces, como es muy polémico, se lo dejo al profesor. Claro, es uno de los libros que no voy a escribir nunca. Tengo un montón de libros que no voy a escribir nunca. Yo incluso te pensé que iba a ser libro póstumo, pero salió antes. Menos mal. Pero no lo voy a escribir nunca, que eso es algo que tiene que ver, digamos, con que la transformación fundamental que ha ocurrido es el cambio de la economía doméstica y la economía política. O sea, más allá de sistemas económicos, esa es la transformación fundamental. Vale decir, desde que la familia dejó ser la función de producción y la producción pasó a ser social, pasó a ser política. Eso cambia, eso fue lo que está cambiando totalmente. O sea, no se entiende nada, ni la incorporación de la mujer en la vida pública, ni el feminismo, ni la transexualidad, ni cuánta cuestión tal, sino es pensando que lo que ocurrió con la familia es que perdió la función para la cual estaba hecho, que era producir. O sea, la familia era una unidad de producción. Después tuvieron que estar inventando otras cosas como el amor y cosas por el estilo, digamos. Pero la familia es una unidad productiva. Y en la medida que esa unidad productiva deja de existir, porque la producción se hace social, eso implica que el trabajo que la mujer antes hacía y que no era considerado trabajo porque no se pagaba, ahora lo haga afuera y sea considerado trabajo, ¿no? Porque se le paga. O sea, la mujer que cuidaba a sus niños no era trabajo, era actividad.
La mujer que cuida a los niños en el jardín infantil, el trabajo, digamos, porque está afuera. Bueno, en la transformación de esto de la producción, primero de las cosas, no hace tanto tiempo, yo soy suficientemente viejo, pero no hace tanto tiempo, que yo recuerdo que en la casa se hacía la comida, se tenían, digamos, un huertito, se tenían pollos, gallinas, se recogían huevos, toda la cosa de alimentos funcionaba ahí. Se hacía la ropa en la casa, ¿no? Sí. Se hacía la ropa, se remendaba la ropa, se arreglaban las cosas de la casa. Las mujeres sabían hacer todo, tejer, chombas, todas las cosas, y los hombres también sabían hacer algunas cosas. Sabían reparar los techos, la gafitería, digamos, la electricidad, hacer juguetes para los niños. Toda esa cosa era producción doméstica. Todo eso se ha ido fuera. Comercializando. Se ha transformado en mercancía. 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 Entonces, el trabajo se transformó en mercancía. Y eso es una cosa, primero las cosas de producción y después la cosa de servicio. Ahora, pero hay un Cuidado a punto... los niños, por ejemplo, que ahora los niños no se cuidan en la casa, están sobrando. No hay que hacer la gente cuando los niños no van al colegio, no van al jardín, no van a alguna parte. Ni digamos, me lo digas. ¿Ah? Ni me lo Sí, digas. es una tragedia. Es decir, no porque vaya a perder, que no vaya a vender algo, sino que qué es lo que hacemos con Ya, ellos. con este cacho. Ahora, ese giro de lo doméstico a la economía política tiene entre comillas, un pero en la actualidad, en el momento en el cual el Estado, que es el símbolo de la economía política, queda superado por la gran empresa, las corporaciones, el flujo de los mercados, bolsas de comercio que transan en 2 días lo que se exporta en todo el mundo en un año. ¿Qué pasa ahí? Claro, es que eso afecta a otra parte. O sea, lo que pasa es que la economía cuando se hace social en un sistema de estados nacionales, entonces la política tiene sentido porque la política controla la economía, que es social. Cuando la economía se hace transnacional, se hace global, digamos, ya los estados no controlan la economía, por lo tanto la política tiene importancia. O sea, no hay ni hogar ni política. No hay ni carne ni política, ninguna de las dos cosas. Ahora, para mí sigue siendo más importante el traslado de la economía doméstica a la economía política que el traslado de la economía política a la economía global. Porque lo que te cambia... Como fenómeno. Claro, como fenómeno. Porque eso te altera, digamos, toda la vida cotidiana de las relaciones, te altera todas las cosas. Es la gran revolución en términos sociales, Claro. la gran transformación. No tiene sentido decir que se va a tener el patriarcado. Si se tiene una familia, que importa que sea matriarcal, no existe ya. Ya hace mucho tiempo que no existe. Las casas son dormitorios, cuando más, digamos, donde llega el niño que llega del colegio, la mujer que está trabajando no sé dónde, el tipo que está trabajando en otra parte, y los viejos están en el asilo, digamos, o en alguna parte. O sea, claramente ese desarme es mucho más grave que lo que ocurre a nivel global, porque a nivel, tú puedes decir, el problema es la pérdida de interés en la política, es porque la política vale callampa, es porque no controla la economía. Claro. No controla la economía, entonces si no controla la economía, entonces no hacer nada. ¿Para qué? ¿Qué vamos a hacer? No podía hacer nada. De ahí viene el mañana tengo que trabajar igual. Claro. ¿Sí? ¿Para O sea, qué voy a hacer si con la política no puedo hacer ninguna transformación económica? Entonces eso afecta, pero tú puedes llegar a imaginar una política global. Puedes llegar a imaginar la posibilidad de una política global. Pero no puedes llegar a imaginar cómo soluciona el problema, digamos, de una unión primaria, que era familiar, que perdió su función. Que perdió su función y por lo tanto sobra. Pues ¿Y ante eso qué? ¿Qué tú crees que es una alternativa? Eso me presento candidato a emperador, ¿no? Puta, preparé toda la noche la pregunta. ¿Qué sé yo? Pues, ese no es un problema mío. Pues, el problema es hacer el análisis. Bueno, ese libro, que efectivamente, como muchos libros, no está disponible porque el profesor escribió algo, sí, tiene unas 20 páginas al respecto, me las mandó para que yo hiciera algo y yo estaba escribiendo otras cosas, en fin, y ya, así que está ahí, pero está ahí, ¿eh? Le he hecho cosas. Alberto es mucho más productivo que yo, entonces dije, si se junta un tipo flojo con un productivo, algo va a salir. Sí. Pero resulta que el tipo No, estaba produciendo otras cosas y de repente, bueno, en fin, historias personales, pero Y eso que no duerme. Y eso no. No duerme, si como Freddy Turbina. Oye, hay un punto ahí que ya estamos por terminar, pero que no quiero dejar pasar, porque hay una anécdota que podemos contar que involucra a una investigadora, en ese momento ayudante de investigación o investigadora,
que trabajaba con nosotros en un proyecto de investigación en ese instante. Entonces, ir a tomar café con el profesor no es fácil, no es que cualquiera tiene derecho a tomar café con el profesor. Tengo el honor de poder hacerlo. O sea, esta sensación, digamos, afable es mentira. Esta cosa como... Totalmente, de hecho, si tú te fijas, ayer cuando faltó, mucha gente dijo cosas terribles, y suele producir cierta capacidad de enemistad, ¿no? Suele producirla, ¿no? Okay. O sea, aprovechen ahora. Sí. De hecho, a mí cuando me querían echar de la Chile, entre las razones que adujeron, en realidad la única razón propiamente tal, fue que yo era amigo del profesor. O sea, entonces, no se le iban a echarlo a él, pero bueno, el profesor fue, además en ese momento era vicepresidente del Senado, que en la práctica es copresidente del Senado de la Universidad de Chile, que fue una cosa muy rara que lo eligieran primero senador y luego vicepresidente del Senado. Dos extravagancias que ocurrieron en ese instante. Que sigan la extravagancia mayor. Que sigan la extravagancia. Pero bueno, quiero ir al punto. Estábamos tomando un café, invitamos a Carla Azócar, que era una investigadora nuestra, una ayudante de investigación, y Carla, que goza del respeto del profesor, por eso tuvo el derecho. De repente hay gente que se va a tomar el café, pero no los o las mira, ¿ya? De repente permite el café, pero no hay interacción visual, ¿ya? Entonces, con Carla estábamos tomando el café y de pronto Carla hace esas preguntas que uno dice, pero ¿por qué evidentemente hace una pregunta tan de ayudante? Pero la pregunta terminó en las más altas esferas. Le dijo, profesor, ¿qué eliminaría usted del mundo? Y el profesor Baño muy rápidamente dijo, la música. Entonces Carlita le dijo, pero profesor, le dijo, usted hace sociología de la música, le encanta la música, es un experto en música, es un melómano, ¿cómo puede decir eso? Le hacemos la pregunta aquí. No, es verdad, es estrictamente cierto. Yo eliminaría la música. Yo creo que la transformación que se produciría sería tan grande que deleitaría a cualquier experimentador, digamos. ¿En serio? Sí. Sería como el opio del pueblo, la música. ¿Tiene una lógica de ese tipo? No sé si el opio del pueblo, o sea, alguna forma de... Pero una válvula de escape. No, yo creo que alguna forma de control tiene la música. Yo tengo un efecto de control. Creo que tiene un efecto de control. Bueno, pero yo la odio de todas maneras. No la soporto. Pero profesor, usted hace clase, es un experto en música, sabe bastante, música de los pigmeos en sus clásicas, sí. música de Mozart, música en general, bolero. Sí. Yo recuerdo que en ese momento fue una larga respuesta, dentro de lo cual está lo que acaba de decir. Entre las otras cosas que planteó fue que efectivamente hoy día, y eso es un dato que me parece interesante al menos, y es que si uno va a cualquier parte hoy día hay música de fondo. Sí, siempre. Y eso usted dice no es música. Sí. ¿Qué sería eso? Ruido, porque en todas partes, además que cada uno está convencido que es generoso, tratando de que el otro escuche la música que le gusta. Sí. No sé de dónde he sacado la ni idea, digamos. Pero no hay lugar, o sea, tú no te libras, pero de nada. Yo, cada vez que me subo a un taxi, le digo al tipo que baje la música, el tipo tampoco me estrangula, digamos, porque considera que le quité lo más valioso. Sí, que te lo estaba ofreciendo más con sus parlantes, su claro, generosamente. No, ahí estamos mal. Yo en realidad no sé por qué toda esta entrevista... ¿Nunca daba entrevista usted? No, yo la única vez que di entrevista, y fue la tele en aquel tiempo, que estaba recién la tele, fue con la revista esa Tiempo de Araña. ¿Ah, sí? Me entrevistaron en el canal de Valparaíso y aquí en Santiago, no me acuerdo cuál canal. Y nunca más. Y la Universidad de Chile habrá sido, por lo menos. Creo que sí. Sí, pues era más cultural que el resto. Rehuso totalmente. Entonces, para que veas que... No, esto fue una negociación... Una muy especial deferencia, digamos... Sí. Huyo de todo lo que pueda parecer, digamos... O sea, básicamente, más que negociar, hice un acto de como asumir una obligación. Dije, profesor, tiene que ir, lo siento. Sí, claro. En fin. Se nos cagaron los invitados. Exacto. Y la verdad es que yo, se me hubiera dicho, debería traer un vino mejor. Sí, de nuevo te está... Pero yo lo encontré bueno. No, está muy delgado. No,
Sí. No, aquí el profesor toma unos vinos muy buenos. No. Pero es que los compra por mayor y salen baratos, pero yo no... No, te lo compramos al por mayor. Yo lo compré aquí en la esquina y me salió harto caro para lo que es, digamos. Sí. No, Así que no hay mucha... Una vez que cortemos la transmisión podemos comentar. Podemos Pero yo hacer no lo una encontré cata. malo, yo no lo encontré nada de malo. Pero bueno, Profe, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí. Como ya está cerrando el Sí. programa aquí el conductor, de la gente que mencionaba el profesor Baño, mencionó varias estas personas. Sí. Entonces yo digo 3 nombres, en el mundo académico, Enzo Faleto, en el mundo político, Clodomiro Almeida, en el mundo de las artes, Raúl Ruiz. O sea, densidad, densidad, densidad. ¿No te pasa ahora? ¿Encuentras esa densidad hoy en día o la extrañas? ¿O hay una ausencia o no? Bueno, la gente se muere. No es el caso mío, pero los demás se mueren. Y obviamente la generación de uno se está yendo. Está yendo. Así que efectivamente lo extraña y no he encontrado mucho reemplazo. Creo que está todo mucho más light ahora, mucho más rápido, mucho más veloz. Todos andan apurados, todos andan en reunión, no sé para qué es la reunión lo más inútil que hay. Es una de las cosas que me acuerdo que comentábamos con un Faleto cuando estábamos en Flaxo, de repente dice, oye, pasamos todo el día en reunión y ¿cuándo vamos a trabajar? Y después de un tiempo, oye, parece que esta cuestión es el trabajo, parece que están en reuniones. La cosa más absurda, ¿no? O sea, las reuniones, la mitad de las reuniones no se hacen, se citan y no se hacen, la otra mitad son inútiles, no sé, pero viven todo el mundo en reuniones, en reuniones. Bueno, pero a eso se dedican. Total, mientras le paguen a uno. bueno, ya nos vamos. Hay mucho más que contar. Alguna vez me acuerdo de otra anécdota. Yo era alumno, no teníamos todavía la relación más cercana con el profesor. Y me acuerdo que cual Lutero puso en la puerta de la sala, ¿ya?, un documento. Pero era su salario. ¿En serio? Su liquidación de sueldo. Fue un acto de protesta. Sí. Cuando me reincorporaron, digamos, yo antes tenía jornada completa, había llegado casi con la misma velocidad que Nietzsche, digamos, muy joven a ser catedrático, ¿no? Y todo lo demás. Y ahí me dejaron un cargo de inferior jerarquía de 6 horas, me pagaron una miseria y me pedían que hiciera no sé cuántas clases, entonces por eso puse ahí el sueldo para que viera, no puede ser. Excelente. Bueno, nos vamos. Muchas gracias por su sintonía, como siempre, y nos vemos la próxima semana, que tenemos otro gran invitado. ¿Podemos decirlo desde ya? Sí, digamos. Sergio Parra, metales pesados. Buenísimo. Así que a propósito de densidad, la conseguimos. Es un buen nombre.